Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Les habla Roberto una vez más, siempre con sus reflexiones en la palabra de Dios. El pasado video les hablé sobre el valor que tiene el leer la palabra de Dios, ¿verdad? Para nuestras vidas. Eh, Les toqué 3 puntos. Por favor, en su momento usted busque ese video que es el anterior a este, ¿verdad? Hoy es 23 de abril del 2026. Queremos también felicitar a Israel por su independencia, ¿verdad? Que estuvo celebrando su día de número 78, ¿verdad? Israel. Extendemos nuestras oraciones y nuestra bendición para el pueblo de Israel. Que el Señor les guarde y les bendiga. Y que Dios pues siga obrando para bien y dándoles la paz que ellos necesitan. Y oramos para que el Señor abra sus ojos y puedan ellos ver a Jesús como el Mesías prometido que ellos aún todavía esperan. Para nosotros los cristianos sabemos que Jesús es el Mesías, aquel que dio su vida por los pecados del mundo y que resucitó al tercer día y que todavía estuvo en la tierra por 40 días dando instrucción, dándose a conocer que Él era el dador de la vida y que Él tenía las llaves de la vida y de la muerte. Bueno, vamos a concluir esta enseñanza y darle seguimiento pues al tema sobre el valor que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Sabe de que hay libros de famosas películas y tienen un alto volumen de páginas. Son un diccionario completo y aún así hay gente y jóvenes, adultos que los leen, ¿verdad? Como el famoso libro de Harry Potter, ¿verdad? Que ese libro verdaderamente tiende mucho a la brujería, ¿verdad? Yo nunca la vi, pero oíran los comentarios de ciertas escenas y la verdad uno tiene que tener cuidado, querido padre de familia, usted que me ve, qué tipo de películas, ¿verdad? Miran nuestros hijos, aún nosotros, ¿verdad? Ten, tenemos esas tendencias a ver esas películas que verdaderamente, en vez de traer el reino de Dios a nuestras vidas, a nuestro hogar, estamos acumulando maldad y maldiciones sobre nuestros hogares y sobre nuestras vidas, ya no se diga a nuestros hijos, porque ellos son presa fácil en las escuelas, en grupos, ¿verdad? Que usted no sabe qué es lo que le están enseñando a nuestros hijos. Y es bien difícil, pues, ¿verdad? Esto lo el arco iris, ¿verdad? Es tremendo, ¿verdad? Las enseñanzas que esta gente cree y quiere a la fuerza indoctrinizar la mente de nuestros niños. Así que oremos para que se dé valor a la lectura de la palabra de Dios en nuestras escuelas públicas. Usted tiene, padre, el derecho de apelar, de opinar, por decirlo así, de pedir a los administradores de las escuelas, o sea, a los principales, para que haya apertura a la palabra de Dios. Hay gente que, verdad, en educación que están en contra de la religión, pero ellos no están en contra de estas enseñanzas, por decirlo así, satánicas, diabólicas, ¿verdad? De maldad. Al contrario, les abren puertas y los invitan, ¿verdad? Que nuestros hijos lean esa basura, porque son de maldad esos agentes que promueven estas enseñanzas a nuestros hijos, ¿verdad? Es decirles de que si usted no se siente bien en ese cuerpo es porque no es tu cuerpo. Es increíble, ¿verdad? Es increíble
las enseñanzas de esta gente, ¿verdad? Son agentes de Satanás. Así que vamos a nuestro cuarto punto, y el cuarto punto del valor de la lectura de la palabra es, cuando la leemos, tenemos la seguridad que Dios nos da la victoria. En Josué 1:8 dice claramente estas palabras, pero quiero comenzar del versículo 6 para que vea el contexto por qué el Señor le dice estas palabras a Josué. Versículo 6 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Ya Moisés ya había muerto. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y dice el versículo 8, que es nuestro punto número 4. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, dice, te saldrá bien. Mire lo que le dice Dios a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Por eso, querido amigo o hermano, mi amado hermano, por eso los niños judíos desde pequeños son instruidos en la palabra de Dios. Qué bueno sería, hermano, que en nuestros hogares tomáramos este ejemplo, ¿verdad?, de la cultura judía, que enseña a los niños desde pequeños a amar la palabra de Dios, la Torá, que es para ellos, ¿verdad? Los 5 libros de la Biblia, los primeros 5 libros. Desde pequeños ellos aprenden la palabra de Dios, ellos aprenden a adorar al Señor, ellos aprenden y conocen las promesas de Dios. Y dice, sino que de día y de noche, no solamente un día en particular, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, dice. Porque entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres ser prosperado usted en su camino? Tiene ahí la fórmula para tener bendición en su vida, ¿verdad? Claro, no todo va a ser color de rosa. Mire los judíos, a pesar de que tienen la Torá, las promesas de Dios, pero ellos siempre están en constante ataque en Israel. Y no solamente en Israel, en todo el mundo, en las sinagogas, en los grupos donde están las comunidades judías. Ellos siempre están alerta porque saben que hay un enemigo que los quiere ver destruidos. Tenemos el caso de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántos amados judíos mataron? Eso es triste. Eso fue una horrenda años que Satanás levantó contra Israel. ¿Se imagina? 6 millones de judíos fueron aniquilados solo por ser judíos. Mi mente no puede comprender. Y si no fuera por los documentales y los libros de historia que hablan de eso, y cómo hay gente, querido hermano, que niega que el holocausto es ciencia ficción. No puedo entender el corazón de esta gente. 6 millones de judíos fueron aniquilados, torturados, matados en los campos nazis durante la Segunda Guerra Mundial.
6 millones. Por eso Israel hoy en día, como ellos dicen, si usted los ha visto los documentales, ¿verdad? Hoy es una nación fuerte. Por eso ellos son como son, porque no quieren otro holocausto. Por eso es que se levantaron contra Irán, independientemente cuáles sean las tendencias, querido amigo, independientemente cuáles sean las tendencias políticas. Ellos están guardando su nación, su pueblo, porque no quieren otro holocausto. Llegará un momento, acuérdense que llegará un momento, y aquí me voy a salir un poquito del tema, ¿verdad? Pero está interesante, hermano, el pueblo de Israel, la verdad. Los bendigo. Mire, a pesar de que sean duros y que muchos le culpan que ellos mataron a Jesús, simplemente lo rechazaron, porque los que dieron muerte a Jesús fueron los romanos, según la ley romana. Y por otra cosa, también es importante entender que Jesús mismo dice y declara que Él puso su vida por amor a usted y a mí. O sea que Él fue un sacrificio voluntario y presentó su sangre, porque ese sacrificio ya estaba en la agenda de Dios mucho antes de que usted y yo naciéramos y de que esta tierra el hombre fuera puesto. Ya Dios sabía. La caída de Adán y Eva no fue una sorpresa para Dios. Él lo sabe todo. ¿Entiende? Entonces, la victoria en su vida y en mi vida va a tener mucho que ver qué tanto le das el lugar a la palabra de Dios. No solamente un día en particular. Dice claramente, de día y de noche meditarás en él. Todo lo que está escrito. Haciendo esto, dice, harás prosperar tu camino y todo. ¿Qué significa todo? Todo te saldrá bien. Por eso ellos son un pueblo bendecido. Pero también a nosotros como gentiles, ¿verdad? Que no somos judíos, también Dios nos quiere bendecir, porque nosotros hemos sido injertados en la vid, juntamente, ¿verdad? Donde está Israel. Las mismas bendiciones de ellos también nos abrazan a nosotros también, porque Jesús lo declaró también. Jesús lo declaró también. Y nos incluyó a nosotros. Y en los escritos de San Pablo lo dice claramente en sus cartas. Un pueblo que no había sido llamado pueblo, fue hecho pueblo por el sacrificio de Cristo. Ya no hay más gentiles, ya no hay más judíos, dice, sino un solo pueblo, y ese pueblo es la iglesia que hoy llamamos. No es la iglesia católica, no es la iglesia evangélica, sino el pueblo redimido. Todos aquellos que han entregado su vida a Jesús, esos han sido apartados para Dios, a los cuales el Señor les llama la iglesia de Dios, la esposa del Cordero. Entonces, la prosperidad no es la prosperidad que el mundo busca, ¿verdad? Porque cuando dice prosperidad ya estamos pensando en la plata, en los lujos. No, sino que una prosperidad espiritual. Una prosperidad espiritual. ¿Cuántos millonarios anhelan tener paz y no la encuentran? Recuerda aquella parábola que el Señor narró, el rico, Lázaro y el rico, ¿verdad? Ese es un buen ejemplo que podemos recordar hoy, en este día, la prosperidad espiritual. Si hay prosperidad espiritual, claro, se va a reflejar en tu vida, ¿verdad? En lo material. En vez de prestar, tú vas a dar, pero no vas a dar prestado, ¿verdad? Hasta con intereses, ¿verdad? El mundo así es. Mire los bancos. Los bancos no te van a dar un buen interés por el dinero que tú ganas y sudas diario a diario, hasta con overtime.
extra tiempo. Y muchas veces ese dinero que ganas no alcanza, ¿verdad? ¿Por qué? Por las grandes deudas que nosotros tenemos, ¿verdad? Tenemos que ser sabios. Mejor invertamos en el reino de Dios, porque Dios paga más intereses que ningún otro banco, ¿verdad? Así que, bueno, el punto número 5, el valor de leer la Biblia. Número 5 es: la palabra de Dios nos mantiene puros en nuestras vidas. En otras palabras, la palabra de Dios nos mantiene más santos cada día, ¿verdad? En vez de andar buscando el pecado, nos estamos apartando, ¿verdad? Cada día para Dios, ¿verdad? Y eso es bien difícil hoy en día. Se me hace a mí difícil en día. Más hoy con los medios sociales, con los teléfonos, ¿verdad? Porque uno inconscientemente ve cosas, ¿verdad?, que están ahí en los medios sociales. Tanto cristianos como no cristianos, líderes y no líderes, somos propensos a estas cosas, ¿verdad? Entonces Dios nos manda a que nos apartemos, ¿verdad?, para Dios cada día, que velemos por nuestras almas, que velemos por las almas de los demás, por los jóvenes, por los niños. Y déjenme leer, por favor, bajo este punto, ¿verdad? Le decía anteriormente, el reverendo Moody decía claramente, ¿verdad?, que la Biblia dice: te apartará del pecado, o el pecado te apartará de la Biblia. Sí, mire, cuando quizás usted que me está viendo asistía a la iglesia y por A o B razón, o porque quizás pecaste, llegó la duda, llegó la frialdad y ya no quisiste asistir a las reuniones de la iglesia donde tú vivas. ¿Por qué? Porque entró culpabilidad y el enemigo ganó la batalla en tu vida. Pero las buenas noticias son estas: nunca es tarde para comenzar. Reverendo Moody decía claramente: la Biblia te apartará del pecado, ¿verdad? O el pecado en nuestras vidas nos apartará de la Biblia. ¿Me entiende? Cualquiera puede entender esta expresión, lo que nos quiso decir el hermano Moody. Así de que Salmos 119, vamos al Salmo 119, recuerde, fue el capítulo que estuvimos leyendo en la anterior enseñanza. Salmo 119, en el versículo 9 y 11, veamos ahí. Dice, y este es un texto directamente al joven, pero también para nosotros los adultos, que no olvidemos el papel que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta dice: con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, dice, para no pecar contra ti. En otras palabras, dice el salmista: en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Mire qué tan importante es. Sabe, querido amigo, la Biblia es medicina para nuestra alma, para nuestros huesos. Muchos hoy en día están enfermos con enfermedades psicosomáticas, y la Biblia es la medicina para esos casos en particular. Sí, la Biblia es medicina para tu alma, cura tus heridas, que ningún psicólogo, ningún psiquiatra te puede curar. Ni cualquier medicina que te dé el psicólogo o el psiquiatra
puede sanar, pero la palabra de Dios es medicina para muchos de nuestros problemas internos, para todo. Así que yo les invito que tomemos tiempo en leer la palabra de Dios. Vamos al sexto punto y dice: el valor de leer la palabra es que la palabra de Dios nos mantiene alerta a los tiempos. Sí, la Biblia no es como nuestros diarios, ¿verdad? Que hoy muy poco se venden los diarios escritos, ¿verdad? Hoy todo es digital y todo lo demás. Entonces, la Biblia nos mantiene alerta de los tiempos. La Biblia dice claramente que antes de la venida del Señor, dice, habrán guerras, rumores de guerras, enfermedades, pestes. Lo está diciendo ya. Entonces, nos mantiene al tanto la palabra de Dios. Por eso les digo, y discúlpenme a aquellos que difieran conmigo al decir que este libro está pasado de moda. No, la Biblia es viva y eficaz. Y es viva para todas las culturas, para todas las personas, ricos, pobres, para todos. Es el libro que ha sido más publicado y más traducido a todos los idiomas. Pero sabe una cosa, hay muchos pueblos que no han leído ni siquiera Juan 3:16. Pero a través de los medios sociales, esta gente están siendo alcanzadas, porque hay pueblos, hay naciones que es prohibido hablar de la palabra de Dios. Es un delito y uno puede ser sentenciado a muerte o encarcelado solo por creer en Jesucristo y andar este libro en nuestras manos. En 1 Juan 3:3, 1 Juan 3:3, dice así, dice, y de todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, la palabra de Dios también, como les decía, es medicina para nuestra alma, para nuestro cuerpo. ¿Sí? Porque hay enfermedades que solamente usted sabe cuáles son las causas y las razones, y nadie más sabe. Pero el Señor lo sabe todo. Quizás muchas veces, déjeme darle este ejemplo, esa sanación que usted busca por años quizás, su medicina puede ser que confieses a alguien de confianza y encontrarás la sanación de esa enfermedad psicosomática que usted lleva por años y años pidiendo sanación. Haga un esfuerzo, sea valiente, como decía Josué 1:6, mira que te mando y seas valiente, porque eso le va a ayudar a usted a su sanación interna, ¿verdad? Así que, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, yo tengo esperanza en el Señor. ¿Tiene usted esa esperanza en el Señor o no la tiene? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, para nosotros es un reto cada día, líderes y creyentes, ¿verdad? De purificarnos cada día, y es la palabra de Dios que nos ayuda a nosotros a purificarnos cada día más, a apartarnos. Cuando usted lee la palabra cuando lee la palabra santos en el Nuevo Testamento, se está refiriendo a que hemos sido nosotros apartados para Dios. Por eso esa palabra santo significa apartado para Dios. Hemos sido apartados para Dios. Así que purifiquémonos de todo aquello que no es de beneficio para nuestras vidas. Todos luchamos en esta vida, todos luchamos. Todos tenemos áreas débiles, pecados.
y batallamos constantemente. Así que Dios nos ayude, ¿verdad?, a ser mejores cada día. Y por último, creo, sí, el punto número 7, el valor que tiene la palabra de Dios cuando le leemos es que es nuestro escudo de fe. Hoy más que todo, querido hermano, amigo, necesitamos tener fe, ¿verdad? El capítulo 11 de los Hebreos dice claramente, por la fe, dice. Usted va a leer esa palabra, por la fe, Abraham, por la fe, Enoc, por la fe, Isaías, por la fe, ¿verdad? Vivieron, creyeron. ¿Cómo está su fe hoy en día? ¿Recuerda la semilla de mostaza? Tan chiquitita. Y Dios nos pide que nuestra fe sea como esa semilla de mostaza. Tan pequeña. Dios no nos pide que tengamos una gran fe, ¿verdad? Si los patriarcas y los profetas eran también hombres débiles, atados, dice, a pasiones, dice. Pero ellos confiaron en el Señor, en sus promesas, fallaron, fracasaron, desobedecieron. Pero ellos cuando creyeron al Señor en su poder y en sus pactos, fueron victoriosos y el pueblo salió victorioso. Recuerde que el oír no es una tarea pasiva de sentarse en la iglesia una vez por semana o 2 veces por semana y ya se terminó. No, es alimentarme de ella como práctica constante en mi vida. También hacer caso de ella como el oyente, ¿verdad? Receptivo. Tenemos que oír la palabra, porque la fe viene cuando oímos la palabra de Dios. Tenemos que actuar en fe, porque la fe también tiene que ser probada también. Hay días malos como hay días buenos también. Recuerda las vacas flacas y las vacas gordas, ¿verdad? Hay momentos que nosotros tenemos que pasar por el desierto, pero Dios nos permite pasar por ahí por propósitos divinos. Y nos quejamos, ¿verdad? Nos quejamos cuando viene la tormenta. Jesús pasó tormentas también al lado de sus discípulos. Se imagina cuando ellos iban en el barco y se viene la tormenta, ¿verdad? Él estaba bien dormido, mas los discípulos estaban con miedo. Y el Señor les dice, hombres de poca fe. Jesús siempre buscaba el sembrar la fe en ellos, de no tener temor. Hoy que estaba viendo un programa de la independencia de Israel, una de sus canciones tradicionales habla sobre no tener temor ante el enemigo. ¿Se imagina? Ellos están rodeados de enemigos, Israel. Pero aún en medio de tantos enemigos, ellos siempre han mantenido la fe en las promesas del Señor, porque saben que Dios los guarda a ellos. Los guarda a ellos. Si Dios guarda a Israel, ¿cuánto más a nuestras vidas también, mi querido amigo? No tengamos temor de las malas noticias, sino que filtrémoslas. Hay que filtrarlas, qué es lo que Dios nos dice y qué es lo que Dios nos está enseñando, mostrando en los eventos y crisis que nosotros pasamos a diario. Todos vivimos crisis. Dios no nos promete un camino de color de rosa, de flores, ¿va? Una rosa hermosa. Cuando usted la va a cortar, hay tendencia que puede usted lastimarse por las espinas que tiene. Así es el caminar del creyente. Así es nuestra vida cristiana. Un caminar, pero donde vamos a enfrentar problemas, dificultades, crisis. Pero recuerde, Dios va de la mano con nosotros, y porque la palabra de Dios nos dice, ten fe, cree en mis promesas. Yo soy el pan de vida. Yo soy
yo tengo el poder de vencer cualquier circunstancia. Pedir, dice el Señor, y se os dará. Tocar y se os abrirá, dice el Señor. Así que, mi querido amigo, en esta semana, dedíquese a leer la palabra de Dios. Y sobre todo al joven en particular. Al joven, padre, al menor. Léale la palabra de Dios. Haga momentos de reunión antes de acostarse, ¿verdad? O dedique un tiempo a la semana para leer la palabra de Dios. Y verá la mano de Dios obrando en su hogar, en su vida. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es eterna y nunca pasará de moda. Recuerde lo que dijo el Señor: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Que Dios les bendiga y el Señor les guarde alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Nos vemos en la próxima. Que Dios les bendiga. Amén.